Andrés. Buenos días a todos los participantes. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Ok. Bueno, entonces, como Andrés lo dijo, vamos a dar unas recomendaciones más que todo. Realmente esto se basa en que el paciente oncológico siempre debe pasar por proceso de nutrición, por atención nutricional. Entonces, para ustedes es como una especie de ayudas, de cosas básicas que debemos manejar como médicos para apoyar el paciente oncológico. Entonces, mi nombre es Sandra Botero, soy nutricionista dietista egresada de la Universidad de Antioquia. En este momento estoy laborando en consulta externa. Vamos a empezar entonces a hablar un poquito así a grosso modo. Ustedes tienen manejo del tema. Entonces sabemos que el cáncer es una proliferación anormal de células, se puede originar en cualquier parte del cuerpo y esta proliferación anormal pues nos va a aumentar el catabolismo, ¿sí? Ese catabolismo lo que nos va a llevar es a tener un balance energético negativo debido a que se aumentan los requerimientos nutricionales y los pacientes generalmente que están con cáncer o que están en tratamientos ya como quimio, como radio, disminuyen mucho su apetito, tienen una muy baja ingesta calórica, se disminuye también muchísimo el nivel de actividad física y por el cáncer como tal se presentan muchas alteraciones metabólicas pues a nivel corporal, lo que nos produce una pérdida de peso severa generalmente, una disminución en la capacidad funcional, debilidad y fatiga. Esto nos lleva generalmente a una desnutrición. ¿Qué pasa? Y yo en esto sí, pues sí me gusta ser muy enfática. Muchas veces los mismos pacientes no se desnutren porque sea su patología, sino por las recomendaciones, por todo lo que hay alrededor de ellos, todos los mitos que giran alrededor de ellos. Entonces, tenemos que entre un 20 y un 70% de los pacientes que presentan cáncer tienen algún grado de desnutrición, siendo mayor este grado de desnutrición en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Sin embargo, pues todo esto lo debemos evitar en el adecuado proceso médico. ¿Listo? Entonces, como personal médico debemos de tener en cuenta que una pérdida de peso mayor al 10% del peso corporal inicial se relaciona con un aumento significativo en la mortalidad y en un peor desenlace para el paciente. Existen como 4 puntos básicos que desde la nutrición valoramos, que es la precaquexia. La precaquexia se nos presenta cuando tenemos una pérdida de peso del 5% aproximadamente. Acá hay que hacer intervenciones nutricionales, no necesariamente siempre tengamos que utilizar algún soporte, sino empezar a utilizar estrategias para aumentar la densidad calórica de los alimentos y más teniendo en cuenta que ahora las EPS no nos están entregando con facilidad suplementos nutricionales y los pacientes, como Andrés decía, en medio de su precariedad económica, pues no van a tener con qué comprarlos. Entonces, lo ideal es hacer adecuaciones en la alimentación, aumentar la densidad calórica de los alimentos con qué, con aceites de oliva, si no tienen un perfil lipídico alterado con uso de crema de leche, ¿listo? Entonces, avenas, utilizar batidos de avena y leche, ¿listo? Entonces, con este tipo de cositas, pues podemos ir incrementando la densidad calórica de los alimentos y lograr una repleción de peso. La caquexia, que ya es pues como el estado de desgaste muscular y grasa magra y grasa y masa grasa, pues ya esa sí debe ser con intervención nutricional full, esa no se nos va a recuperar fácilmente con alimentación solamente, debemos tener el soporte nutricional. ¿Listo? La caquexia refractaria, que es cuando los pacientes presentan ya una caquexia que no van a salir de ahí, ¿sí? Son pacientes que ya tienen una sobrevida menor a 3 meses, entonces la alimentación en este punto está muy enfocada en una nutrición de confort, en darle al paciente una mejor calidad de vida, digámoslo así, que el paciente coma lo que realmente quiere y lo que tolere. Y la sarcopenia, que es así, se nos puede presentar pues como en cualquier punto del proceso oncológico,
Es una disminución de la masa muscular, esta la debemos medir con dinamometría, toma de pliegues, pruebas de esfuerzo, ¿sí? Si los pacientes presentan algún grave sarcopenia, tenemos que intervenir rápidamente. ¿Listo? Esto nos va indicando que el paciente va mal y como ya lo pudimos notar, un paciente malnutrido es un paciente con un mal desenlace en su proceso oncológico. Entonces, esto sí nos toca abordarlo rápidamente desde la parte nutricional y no solamente la parte nutricional, sino programar terapias físicas, porque es que si no estimulamos el músculo, pues no va a haber una adecuada represión muscular. Entonces, como objetivos de la terapia médica nutricional, tenemos que lo primero es mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Listo? Tratar de contrarrestar los efectos secundarios de los tratamientos como quimio y radioterapia, que muchas veces generan mucha sintomatología gastrointestinal y son los que llevan a que los pacientes disminuyan su ingesta de alimentos. Se deben aumentar los aportes proteicos y calóricos, garantizando la calidad de los alimentos ingeridos. Y en pacientes con obesidad, sí o sí se debe tener muy en cuenta que este tipo de pacientes en su obesidad nos pueden enmascarar muy fácil la sarcopenia. Entonces sí nos toca estar como muy pendientes de la medición de masa muscular para que esto no nos vaya a pasar. Y lo otro, lo que les decía, brindar la alimentación de confort en pacientes que se encuentran ya en fase terminal. Con estos pacientes no debemos obligarlos a que, es que tiene que comer, es que no, ya la nutrición ahí no va a hacer ningún cambio en su estadio ni en su calidad de vida, pues en su calidad de vida sí, bueno, pero en su estadio ya no vamos a tener ninguna modificación. Toca es darle confort al paciente. Entonces, ¿cómo debe ser la alimentación? No solamente en un paciente oncológico, la alimentación debería ser así en todo tipo en todos los humanos. Una alimentación equilibrada y adecuada, que tenga un adecuado balance de nutrientes, que se adapte a las necesidades de cada persona, a la parte económica, eso es muy importante. No podemos perder de vista que así como muchos pacientes pueden tener una buena capacidad económica para comprar salmón, para comprar otro tipo de cosas que son un poco más costosas, hay otros que realmente no tienen con qué, entonces nos toca jugar con los alimentos para poder adaptarnos a ese tipo de necesidades. Debe ser variada, una alimentación que incluya todos los grupos de alimentos, es decir, frutas, verduras, lácteos, leguminosas, grasas, proteínas, ¿listo? Y moderada en aporte de grasas saturadas, evitar al 100% el consumo de carbohidratos simples y los productos ultraprocesados. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los productos ultraprocesados y el consumo de carbohidratos simples sí tienen una relación directa con la aceleración de estos procesos oncológicos. Entonces, ya hablando un poquito de los requerimientos nutricionales, pues vemos que los pacientes con procesos oncológicos sí deben tener siempre una dieta hiperproteica, ¿sí? Un aporte más o menos entre 1.2 y 1.5 gramos por kilogramo día, y ya esto se evalúa también teniendo en cuenta el estado nutricional previo del paciente. Si se encuentran con una desnutrición, si se encuentran con una precafexia, claramente estos requerimientos van a aumentar teniendo en cuenta también las patologías que el paciente tenga de base. ¿Listo? Entonces, esa parte por las proteínas, de grasas se le suministra más o menos el 35 al 40% del valor calórico total, y de carbohidratos tratando de que el 100% sean complejos, del 45 al 60%. Muchas veces aquí entramos a hablar de la parte que los pacientes más se nos quejan, y es que compro, que como, que es más saludable. Entonces yo lo que utilizo mucho en mis consultas es entregarles un menú, por ejemplo, para 7 días, y ya ellos lo vayan modificando según sus gustos y según sus culturas, porque en todas partes pues la alimentación es muy diferente. Entonces, realizar un menú de la semana, de acuerdo a ese menú, realizar su lista de mercado y con eso ya irnos a hacer el mercado. Muchas veces sale más económico porque tenemos algo muy bien planeado, planificado, y no vamos a estar botando alimentos, que es como una parte que a mí sí me parece como triste. Muchas veces
dejamos perder las cosas en la nevera porque simplemente no sabemos cómo se preparan o a algunos de la familia les gusta y a otros no, entonces la idea es no tener ningún desecho. Eliminar las preparaciones con carbohidratos simples, como les estaba diciendo, y evitar la compra de alimentos ultraprocesados. Acá tenemos pues la distribución de cómo el ICBF nos dice que debe ser el plato de la familia saludable. En cada tiempo de alimentación debemos incluir todos los grupos de alimento, pero pues eso no se da fácilmente. Entonces lo recomendable es medio plato que sea de verduras o ensaladas crudas, un cuarto del plato que sean los carbohidratos, es decir, el arroz o la papa o la yuca, y el otro cuarto de plato sea la proteína. ¿Dónde están las grasas? Pues al arroz se le echa aceite, a la carnita también se le pone un poco de aceite para poderla asar, entonces ahí ya va incluido. Listo, por ejemplo, en los aderezos para las ensaladas se pueden preparar con aceite de oliva y eso también nos ayuda a tener un estado antiinflamatorio. ¿Listo? El consumo de lácteos no debe ser muy alto porque los lácteos son proinflamatorios, pero tampoco se debe eliminar del todo porque pues, es importante el aporte de calcio con una disponibilidad alta en el organismo y la proteína, pues, que es fundamental. Los cubiertos en este caso representan es como la unión familiar, pues todos los pacientes con cáncer deben tener un muy buen apoyo social, no solamente de su familia. Entonces a esto hace referencia estas guías, la hidratación que es súper importante y la realización de actividad física, que no podemos dejar de hacerlo, pues porque en el momento que nuestros pacientes dejan de hacer actividad física, su estado nutricional se cae bastante. Entonces, lo que les decía de cuando los pacientes nos dicen, no, es que no tengo mucho dinero para la compra de alimentos. ¿Qué podemos hacer? Si a mí como nutricionista me dicen, Sandra, escoja 3 alimentos que sean los superalimentos, para mí no hay duda. Las leguminosas, el huevo y los lácteos. Con esto podemos cubrir las necesidades de los pacientes. La mayoría estamos en Colombia y Colombia es un país que consume demasiado arroz. Entonces, siempre las leguminosas deben ir acompañadas de arroz. ¿Por qué? Por ser una proteína vegetal debemos completar ese cómputo aminoácidico para lograr una absorción de la proteína de las leguminosas. Entonces, siempre lentejas, frijol, garbanzo, blanquillo, arvejas, deben ir acompañadas de arroz. Y en la mayoría de las familias tienen accesibilidad a este tipo de alimentos. El huevo, buen aporte de proteína, excelente fuente de proteína. Cuando no tenemos pues como estas cositas también podemos recurrir al carbe, que es una proteína de soya, y también nos puede aumentar ese valor nutricional. ¿Listo? Entonces, en esta época, pues se le ha dado mucha importancia a la alimentación relacionada con el sistema inmune, más teniendo en cuenta pues la época de pandemia, en la que todo nos ha cambiado tanto. ¿Sí? El tipo de alimentación, en este momento ya hay una medio normalidad y estamos volviendo a los restaurantes, estamos volviendo a salir, pero en el momento que estuvimos full en el aislamiento, sí las personas empezaron a darle más importancia a la alimentación, al comer en casa, aunque muchas veces se extrapolaba a esto y ya llegábamos a al exceso y se aumentó la obesidad en el tiempo de pandemia, eso ha sido clarísimo. Pero entonces hablemos un poquito de qué nutrientes específicos nos aporta cada alimento para que ustedes le puedan dar este tipo de recomendaciones a sus pacientes. Entonces, el hierro, esto sí, pues yo creo que todos lo sabemos, carnes rojas, vísceras y leguminosas. El zinc lo encontramos en las carnes en general, en las leguminosas, en los cereales integrales y en los lácteos. El selenio en los mismos y se le aumentan las semillas, semillas de ajonjolí, semillas de chía, semillas de girasol, que en este momento también se están teniendo como muchas preparaciones con este tipo de alimentos. La vitamina C en general en todas las frutas y verduras, la B6 más que todo en carnes blancas, en el huevo,
y en el aguacate. ¿Qué me parece importante rescatar del huevo? Muchas veces cuando los pacientes tienen alteraciones en su perfil lipídico, nos estamos cerrando todavía a decirles, venga, no, no coma huevo, es que eso aumenta el colesterol, no. Entonces, ya la idea no es que coma un huevo a diestra y siniestra, como se diría normalmente, pero tampoco es limitarlos. Un huevito al día no nos va a alterar ese perfil lipídico, ¿listo? Y es la proteína de los pacientes, o sea, si nos toca sacrificar unas cosas, pues nos toca, pero no podemos permitir que se nos desnutra y que todo el esfuerzo que ustedes como médicos hacen para que los medicamentos funcionen, pues se nos caiga porque el paciente no tiene una adecuada nutrición. La vitamina B12, que bien sabido está en productos de origen animal, y productos enriquecidos, pues que ya es como la adición de esto. El ácido fólico, que está más que todo en vegetales de hoja verde oscura, como la espinaca, la selga. Y este es otro puntico que en tiempos de pandemia ha sido súper importante. ¿Por qué? Porque a la mayoría de pacientes les daba ansiedad del encierro, no les gusta, pues ya les genera miedo salir, y la ansiedad, ¿cómo la manejan? Pues comiendo. Normalmente los pacientes nos dicen, ay no, es que el cuerpo me pide azúcar, el cuerpo me pide harinas, no, el cuerpo no nos pide eso, estamos acostumbrados a darle eso y por eso pues ya el cuerpo, ellos asumen que el cuerpo les está pidiendo eso. Como manejos de la ansiedad, yo como nutricionista, ¿qué les recomiendo? Mantengan fruta picada. ¿Por qué? Porque en el momento de ansiedad tú quieres comer ya, ¿sí? Si nos toca ponernos a pelar la fruta, a picarla, pues obviamente nos va a dar más pereza, que vamos a coger lo que tengamos a la mano, un paquete de papas, un pan, cosas así. Mantener frutica picada nos puede ayudar en el proceso de aumento del consumo de frutas y verduras, que en nuestro país es muy bajo, y a mantener pues un peso saludable. ¿Sí? Mantener palitos de apio, palitos de zanahoria, ponerles muchísimo limón. ¿Por qué? Porque todos los productos cítricos generan como esa satisfacción similar a la del dulce. Entonces ayudan muchísimo a controlar esos procesos de ansiedad. Y la otra opción, que para mí también es súper válida, es las crispetas, pero no crispetas compradas por ahí de esas marcas que ya traen un montón de conservantes, de dulces, de grasas, no. El maíz pira hecho en la casa. ¿Listo? Que son como las formitas más claras que tenemos de manejo de ansiedad. Ponerse a escuchar música, leer un libro, listo, hacer meditación, como lo decía en la capacitación anterior, listo. Todo este tipo de cositas nos ayudan muchísimo en todo ese manejo de ansiedad. Entonces, como recomendaciones generales, tenemos que los pacientes deben mantener o adoptar una rutina de alimentación adecuada. ¿Esto qué significa? Porciones no muy grandes, porque por sus síntomas gastrointestinales no las van a tolerar. Entonces, porciones pequeñitas, siempre a horas exactas. Debemos acostumbrar el cuerpo a eso, a que siempre haya una hora y las hormonas no nos jueguen una mala pasada. ¿Listo? Incluir en la alimentación diaria todos los grupos de alimentos, como se los estaba diciendo. Que la alimentación sea variada. Uno se aburre de consumir lo mismo todos los días. ¿Listo? Cuando los pacientes tienen muy poco apetito, lo ideal es realizar preparaciones diferentes, cosas que no se consumen en el día a día, y evitar que ellos estén cerca al momento de la preparación de los alimentos, porque muchas veces solo con el olor ya después no lo quieren consumir. Entonces ellos no deben de estar ahí, los alimentos no deben darse, suministrarse en temperaturas muy altas, porque a mayor temperatura más olor tienen los alimentos. Entonces esto les va a generar de una el rechazo. Todo debe ser como más bien a temperatura ambiente. Se debe lavar y desinfectar absolutamente todo, porque son pacientes que generalmente cursan con neutropenia, entonces cualquier cosita nos puede generar, puede ser un poco de infección. Entonces absolutamente todo, las bolsas, los empaques, las frutas y las verduras deben ser súper bien lavadas y desinfectadas.
Si están concursando con neutropenia, pues la recomendación es que no se consuman productos crudos. Las ensaladas, pues las verduras deben consumirse salteadas o cocinadas. Evitar frutas de cáscaras delgadas que puedan tener un mayor riesgo de infección, pues de contaminación. Y la última recomendación con la que yo siempre me quedo es favorecer a los pequeños comercios. ¿Listo? Tenemos que apoyar nuestra cultura, nuestros campesinos, y más que son productos que vienen también con menor cantidad de fertilizantes y de contaminación. Entonces, este sí lo veo como beneficio para los comerciantes y para los pacientes. ¿Listo? Eh, Esto ya, yo sé que estas diapositivas son muy cargadas, las que siguen de acá en adelante, son muy poquitas, gracias a Dios, pero me parece súper importante. ¿Por qué? Porque los pacientes es como lo que más presentan cuando están cursando con procesos oncológicos. Entonces, ¿cómo manejar los efectos secundarios de la pérdida de peso? Lo que les decía, consumir comidas más pequeñas, pero enriquecidas. ¿Enriquecidas con qué? Con aceite de oliva, con avena, con lácteos. Añadir, por ejemplo, si los pacientes solo reciben sopitas, licuarles la proteína y, si es necesario, iniciar la suplementación nutricional a tiempo. Cuando tienen anorexia, nos toca aprovechar al máximo los momentos en los que los pacientes consumen alimentos, que las comidas se tomen en un ambiente agradable. Lo ideal es que no coman viendo televisión o haciendo otro tipo de actividades, pero si eso es lo que quieren para poder comer, pues nos toca dejarlo. ¿Listo? Náuseas y vómitos. Tratar de que no sean comidas muy condimentadas. ¿Listo? Evitar alimentos con olores muy fuertes. Tratar de consumir bebidas muy frías, ya que los alimentos fríos pues nos van a disminuir esa sensación de náuseas. ¿Listo? Cuando tenemos neutropenia, lo que les decía, desinfectar supremamente bien todo lo que el paciente se nos vaya a consumir. Eh, yo sé que muchas veces se utiliza el vinagre, pero personalmente pienso que la desinfección puede ser mucho mejor con hipoclorito. Entonces, eso sí, sería pues como lo ideal de tenerlo con los pacientes. Si quieren, les dejo ahí eh, un, un listadito que tengo de cómo se prepara el hipoclorito para la desinfección de cada tipo de alimentos. ¿Listo? Mantener las manos muy limpias, desinfectar siempre el área que se va a utilizar de la cocina también, desinfectar sus platos y sus cubiertos, pues para evitar estos puntos de infección. Con la mucositis, pues ahí sí se nos complica un poquito más porque los pacientes realmente no nos quieren consumir nada de alimentos. Todo nos toca dárselo supremamente blando o en consistencias más bien cremosas. Les duele incluso con esto, entonces sí nos toca, es como esperar, suministrar alimentos fríos. Por ejemplo, yo en el hospital lo que hacía era suministrarles paletas, obviamente a los pacientes que no tengan diabetes, eh, pero es una opción para los que también tengan diabetes, no sé, pues ya sería como hacerles paletas de una forma artesanal, ya en la casa, para disminuir este efecto de la mucositis, que es como más el dolor que no los deja hacer una buena deglución. ¿Listo? Mantener una buena higiene oral, se deben limpiar permanentemente y los alimentos pues deben ser lo más fríos posible. Para la diarrea, pues evitar la deshidratación, evitar productos con azúcar por la carga osmótica. Se puede tomar compotas de plátano, colada de plátano, por ejemplo, o compota de guayaba. Se puede de manzana, la manzana es súper buena, pero lo ideal sería dejarla oxidar. Entonces, cuando ya esté negrita, ahí sí suministrársela al paciente. Eh, bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta?